Una nueva oportunidad a la presidencia. Julián Padilla. Si usted quiere llámeme aguilucho, liceísta, leonelista, fuercista, peledeísta, perredeísta, perremeísta y hasta trujillista. Es más, dígame compañero, compatriota, compañeriota, camarada, fanático, fusionista y hasta pelafustán. Pero lo cierto es, que lo que veo lo estoy plasmando por escrito y a la vez, haciendo lo mismo que hice, cuando veía claramente, que Leonel Fernández y Jaime David, ganarían las elecciones de ese año, siendo su primer mandato. En esa oportunidad no puedo negar que me enamoré del discurso de Leonel Fernández y aposté a que su gestión iba a ser inolvidable. Sin embargo, en una carta que hice cursar tanto a Leonel como a Jaime David, carta que entregué personalmente en casa de teatro a un dirigente importante de su partido, quien me prometió su entrega, en esa carta comunicaba las advertencias que entendía el pueblo le diría si traicionaban la oportunidad. En esa misiva, advertía tanto a Leonel como a Jaime David, lo que ocurriría con ellos, si traicionaban la confianza del pueblo dominicano, y créanme, no habían pasado los 4 años, y ya el pueblo sentía un mal sabor con aquello que prendió de los come solos, y era tan grande el entendimiento y la coincidencia con el pueblo en ese sentir, que Hipólito Mejía dio una pela con falda alza, a las intenciones de un PLD para un segundo periodo. Luego sabemos que el excelente gobierno de Hipólito trajo de vuelta a Leonel Fernández por 2 periodos consecutivos y luego a Danilo Medina por 2 periodos consecutivos. Hasta que se produjo la decisión nacional, de dejar fuera de la cosa pública al PLD, dando paso al PRM, quien para sorpresa del pueblo, dejó rápidamente de ser una gran esperanza, para convertirse en una amenaza nacional, en una fábrica experta en irritar la población y en reproducir huevos con muchas decisiones que toma. El retroceso en materia de los servicios públicos es evidente. El endeudamiento progresivo, la no realización de obras visibles, los distintos escándalos que se han sucedido en el gobierno del cambio, solo contando con suspensiones y tal vez 1 o 2 chivos expiatorios, las medidas irritantes y el desenfoque de lo que debería ser una visión de Estado en beneficio de toda la nación, han contribuido al deterioro de una imagen que llegó impoluta, por las nubes, esperanzadora, prometedora, pero que en la práctica ha parecido ser más un gran retroceso para la nación. Recientemente, el expresidente Leonel Fernández indicó en un tuit publicado, que en lo que sería su gestión de gobierno, evitaría los errores cometidos y se aseguraría de no cometer los que ahora se cometen. Aunque parecería ser un enunciado vago, muy genérico, muy inespecífico, en el fondo podría tomarse como un gran titular, y cualquier dominicano sensato, podría listar cuáles han sido esos errores no solo de sus periodos, sino del periodo completo de los 20 años del PLD, pues la fuerza del pueblo aún no ha gobernado. Y en ese listado, de errores, inconductas, malas prácticas, corrupción, improvisaciones, abusos de poder, nepotismo, y cualquier otra categoría, podría sumarse a la lista como situaciones a evitar de la propia gestión junto al PLD. Aunque seguramente se tienen esos listados a mano, pues si una cosa ha caracterizado la mística desarrollada y las experiencias de Estado acumuladas, implican una visión y una planificación holística, aunque siempre hacen falta los disidentes, para que completen el listado. Pues, como dice el proverbio bíblico, es mejor el amigo que critica que el que alaba. En la primera teleconferencia mundial de liderazgo, recuerdo las 10 estrategias de sobrevivencia que se plantearon para los 90, y una de ellas era incluir en el equipo al disidente. Algunos lo ven como una oveja negra, pero es ese alguien que es capaz de decir lo que piensa sin tapujos y sin la necesidad de decir yes men. Esos hacen falta siempre, sobre todo cuando se desean crear nuevos caminos para una estrategia ganadora. Pero también es fundamental, el tener una lista exhaustiva de cuáles son los errores de la actual gestión, para no cometerlos o para enmendarlos. Y tal vez iniciar con enmendarlos, de forma tal que se puedan restablecer los servicios públicos, sin la necesidad de recorrer largas curvas de aprendizaje, simplemente sería volver a lo básico.
Hay temas sin embargo que son fundamentales para la estabilidad política y la paz social y que tienen que ver necesariamente con el derecho al trabajo, la necesidad de empleos, los altos salarios que se han colocado en esta gestión, las pensiones abusivas y selectivas para beneficiar los semidioses de la política y asegurar que no nos veamos con una política de choque, que nos lleve a una situación de protestas diarias y masivas, tal cual ocurre hoy en día en la Argentina. Pero en términos generales e independientemente del parecer y de las etiquetas que siempre surgen, hace falta con urgencia un discurso político, claro, detallado, contundente, creíble, que permita comprender, que se conocen los errores cometidos, lo que se hará para evitarlos y cómo corregir o enmendar los que se vienen cometiendo actualmente. Si el expresidente Leonel Fernández aporta este conocimiento a la comprensión de la opinión pública, con mucha seguridad será difundido y conocido por la comunidad y podría retornarle una real segunda oportunidad, para regresar al Palacio Nacional. No había un presidente o líder político con tanto rechazo como lo tenía el expresidente Joaquín Balaguer. Cuando este abandonó el Palacio Nacional en el año 1978, era con toda seguridad un muerto político. Había sido derrotado por la conciencia nacional, quien no toleraba más los abusos de poder, los crímenes de Estado, la mordaza que tenían los periodistas serios de la época, los asesinatos y presos políticos. Esto independientemente de que se heredaba una situación postguerra civil, por la intervención norteamericana de abril del 1965. Pero de manera increíble, los gobiernos del PRD se encargaron de demostrar que la corrupción no solo no se detenía en la puerta de Palacio, sino que llevó al expresidente Antonio Guzmán a quitarse la vida y luego sufrimos uno de los peores gobiernos de la historia, el gobierno de Salvador Jorge Blanco, con una corrupción insostenible, quiebras bancarias y ajustes fiscales impuestos por los chacales del Fondo Monetario Internacional, y que trajo más de 1000 muertos en 3 días, con una poblada que se generó de forma espontánea, contra ese tremendo gobierno. Al final de este proceso, con la resurrección y regreso de Joaquín Balaguer, se produce un juicio histórico, que terminó con la condena en contumacia del expresidente Jorge Blanco, quien había salido huyendo del país, seguramente ayudado por la inteligencia de siempre y de la época. Esa oportunidad que tuvo Joaquín Balaguer de regresar de su muerte política y gobernar nueva vez por 2 periodos y medio, 10 años, a pesar de haber sido el político con la mayor tasa de rechazo y más odiado de su época, indica que también es posible el regreso al poder de Leonel Fernández, así como la reelección del presidente Luis Abinader. La misma gente, con el mismo pensamiento que odió a Balaguer, son las que odian al PLD, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Parece ser que la incapacidad que tiene de producir presidentes de la República, es el aliciente perfecto para ello. Y cuando se logra llegar al poder, de inmediato se activa el virus de saqueo del erario, que acompaña a cada funcionario y sencillamente, acaban con todo. Un ciclón batatero, como decía Hipólito Mejía, pasa por las oficinas públicas, cada vez que algún funcionario con ese virus se sienta en la silla del ministro, administrador o director. A lo que vinimos, es el lema, y la cogioca entonces es el postre, en cada turno al bate de estos gloriosos políticos funcionarios. Cuando realizamos nuestras críticas al presente gobierno, de inmediato nos califican, etiquetan y tratan de manipularnos diciéndonos: entonces tú prefieres a Leonel. Como si se estuviera hablando del mismo demonio, hasta ahí llega más que el odio, el miedo de que el fenómeno leonelista vuelva a terciarse la ñoña y sentarse en la silla de alfileres. Es que se trata de casi 20 años fuera del poder, hecho no solo vergonzoso, sino también no deseado. Y si sumamos los 10 años últimos de Balaguer, que fue quien pasó la antorcha al PLD, se trata entonces de casi 30 años fuera de la cosa pública. Es la situación que vemos ahora, la expectativa de una nueva virtual polarización. Ante esta nueva disyuntiva y teniendo más frescos los problemas del presente y tan poco tiempo para enmendar o reaccionar, me atrevo a decir que si las palabras dichas por Leonel Fernández se toman a profundidad, y si el expresidente Fernández forma un equipo con hombres y mujeres que se respeten y respeten a su país, no me cabe la menor duda de que su retorno al poder podría traer beneficios al país.
Ese mismo planteamiento podría tenerlo el presidente Luis Abinader, solo que siendo gobierno, salir a reconocer todos los errores cometidos, no luce en traer la posibilidad de comprensión, por un pueblo que se siente hoy traicionado en sus expectativas creadas y que dieron la oportunidad de llegar al poder. E intentar culpar a los funcionarios luego de asumir el rol del hombre orquesta, le quita posibilidades de no ser corresponsable de dichos desaciertos. Por estas razones, digo sin lugar a equivocarme, que si Leonel Fernández forma un equipo de hombres y mujeres dignos, dedicados, comprometidos sin reservas con la nación dominicana, y traza un plan detallado que pueda exhibir en su discurso una propuesta creíble, no solo puede ganar las elecciones en cualquiera de las dos vueltas, sino que podría ser un gobierno plausible, que podría ser apreciado, valorado y recordado por todos los dominicanos. Para concluir con esta historia, lo que he escrito no se trata de mi intención de voto, ni de mi defensa militante o crítica militante a estos dos candidatos a la presidencia de la República. Es lo que honestamente percibo y comparto. En el fondo sigo creyendo que el país necesita un verdadero referendo, para que se imponga lo que desee el pueblo dominicano, y no las ocurrencias del hombre del maletín y sus eternos clientes, los legisladores. Que ya no se hable más reelección en ningún cargo electivo u órgano constitucional. Que tengamos una ratificación a medio término para todos ellos. Y que en ese referendo de medio término, el dueño de la fiesta que es el pueblo, les delegue y exija a los legisladores, los temas en que ellos deben trabajar. El referendo verdadero será pues, la herramienta democrática más importante para el pueblo dominicano, y el poder regresará a su dueño, terminando para siempre las burlas de los legisladores, alcaldes, regidores, miembros de plenos, funcionarios y presidentes de la República hacia la nación. Esa propuesta, sería lo más esperanzador para el país. Pero mientras tanto, las elecciones están aquí y habrá que ejercer el derecho al sufragio, que por suerte será secreto. A no ser que también lo exija saber y pregunte de forma coercitiva el DNI, acogiéndose a la sagrada ley del CALIE, la ley 1.24. Por eso le toca a usted poner en la balanza estos comentarios y llegar a sus propias conclusiones.